years felt like 4 seasons of winter, and you'd give anything to feel the sun. Always reaching, always climbing, always second guessing the timing. But God has a plan, a purpose in this. You are His child, and don't you forget. El podcast de Milton Tello. Hola, Dios te bendiga. Qué bueno que nos encontramos nuevamente. Hoy vamos a seguir con la línea de la historia que estamos viendo, de Jesús creciendo. Acuérdense del podcast anterior, Jesús bebé. Y acá habían pasado 12 años. Estamos leyendo el libro de Lucas, versículo 2, capítulo 41 en adelante. Acompáñenme a pensar. Estamos repasando la historia de nuestro Salvador, la historia, cómo crecía, y de muy temprana edad había algo en él distinto. En él se manifestaba ese Espíritu de Dios. Qué poderoso es esto, ¿no? Acompáñenme, versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de las Pascuas. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Dice niño, obviamente porque tenía 12 años, ¿no? Pero ya no era bebé como el podcast anterior, cuando lo agarró en los brazos Simeón. Era ya un preadolescente, diríamos hoy día, ¿no? Sin que lo supiesen, se quedó en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, y María. Y al regresar ellos, acababa la fiesta, ya lo leí, 44, y pensando que estaba entre la compañía, entre todos los que caminaban, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos, porque habrán pensado, estará caminando con el tío, estará yendo con los parientes. Vaya sorpresa de esos papás al darse con que el niño Jesús, el preadolescente, no estaba. Imagínense que era algo común siempre para la celebración de las Pascuas. Muchas veces se iba hasta Jerusalén y muchas veces eso se organizaba o por comunidades o por familia. Obviamente las comunidades muchas veces estaban formadas por familias, por parientes. En este caso, José y María estaban yendo con los parientes, con las familias, con los conocidos, ¿no? Y pensaban que Jesús estaba en algún lugar. Era un niño. Estaría jugando con los demás niños. Porque le voy a decir algo. Su Salvador, mi Salvador, también fue niño, también jugó. Fue normal. Él era un niño. Era distinto, no pecaba, pero Él era todo lo que usted y lo que yo fuimos. Amén. Sigamos. Y todos les oían. Y aconteció. Justo se me movió más abajo. Ahí está. Versículo 45. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Imagínense. Lo buscaron entre medio de toda la compañía, de los que iban caminando. Ni los parientes, ni los tíos, ni esto, ni aquello, ni los primos, nadie. ¿Vieron a Jesús? No. Y no lo encontraron. Y se tuvieron que volver a Jerusalén. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Cuánto habían caminado? ¿Cuántos se habían alejado? Un camino de un día. Le buscaron entre los parientes cuando se dieron cuenta y volvieron. Otro día, 2 días.
¿Y qué hicieron el tercer día? Lo buscaron, esto es modo Milton, modo imaginación Milton, lo buscaron en la ciudad, lo buscaron en los lugares comunes, lo buscaron en los lugares que tal vez habían pasado. Pero ¿dónde estaba? Quedaba un lugar donde buscar. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Sabe qué? Es más, le digo, dice 3 días después, no en total después. O sea que tardaron un día en caminar hasta donde estuvieron, volvieron otro día, 2 días. Y esto me encanta, porque 3 días después le hallaron en el lugar menos pensado. ¿A dónde? En el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. ¡Hey! Escúchenme, ¿dónde estaba el niño de 12 años con los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles? ¿Qué estaba haciendo? Oía, les preguntaba a los doctores, ¿de quién aprendió Jesús? Nada del Espíritu, a mí nadie me enseña, a mí todo viene por revelación. No. Dijimos que en el podcast anterior que Jesús se fortalecía y crecía, pero también se llenaba de sabiduría. Y acá vemos una beta y se abre un panorama de cómo uno se llena de sabiduría. Los doctores de la ley eran los encargados de impartir la enseñanza bíblica acerca de la ley, o sea, acerca de la palabra, de los mandamientos, y Jesús estaba enfocado en oír la palabra. Por eso él sabía que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y preguntándoles, posiblemente, yo no sé si Jesús niño, 12 años, sabía que era el Salvador del mundo. Les soy sincero, no lo sé. Porque tal vez era una carga muy grande, emocional muy grande para un niño. No lo sé, les soy sincero. Pero sí, él sabía que venía de Dios. De una naturaleza, el Espíritu Santo estaba con él. Amén. Y me encanta esto porque vemos esta ventana que se abrió para poder ver la actitud de Jesús, que mantuvo esa actitud desde que fue niño, mucho más pequeño hasta ahora. Y no lo vemos porque más adelante lo vamos a ver confrontando a los doctores de la ley. Pero ahora lo vemos aprendiendo de los doctores de la ley. Y todos, versículo 47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Porque los doctores de la ley, culturalmente, los escribas y fariseos, culturalmente, la gente que enseñaba la ley, eran gente doctos, o sea, eran gente especializada en el conocimiento de la Torá, de la ley de Dios. Eran gente, y el pensamiento hebreo es mucho de preguntar constantemente algo. Es muy particular a la hora, no es como el occidental, sino que cuando en la repetición encuentra el fundamento, muchas veces se encuentra la base para poder denotar algo y hacerlo más propio y de resaltar algo. Tal vez sea una pregunta o algo que se dice. A ver, eso estaba en la conducta del aprendizaje hebreo. Por ejemplo, recordemos cuando Jesús decía, cuando la palabra dice, y él usaba la palabra 3 veces, bienaventurado. O cuando la Biblia dice, santo, santo, santo. Más allá de ese, lo entendemos occidentalmente como algo glorioso, hiper santo, pero se daba el énfasis diciendo en la repetición. Ahora, este es el pensamiento hebreo. Y vemos Jesús que estaba haciendo
preguntado y repreguntado por los doctores de la ley y vemos cómo funciona el incorporar conocimiento aún fuera de Dios, que tiene que haber un ida y vuelta, no solamente escuchar, sino que Jesús le preguntaba y escuchaba, y los doctores de la ley les enseñaban, pero también le preguntaban. O sea que qué poderosa que era esta impartición hebrea. Amén. Qué poderosa que era esta impartición hebrea de enseñanza que hasta el día de hoy es muy llamativa y sigue siendo muy fuerte en esa área. Quiero dejar acá en este podcast esta parte en el que viene, en el siguiente podcast. Vamos a terminar de ver esta historia. Me encanta esta historia. Y vamos a ver el pensamiento y el enfoque de Jesús. Y acuérdese, 12 años. 12 años. ¿Qué usted estaba haciendo a los 12 años? ¿Qué yo estaba haciendo? Y Jesús estaba en el templo. ¡Wow! Te mando un abrazo, que el Señor te bendiga. Te amo en el Señor. Adelante, firme, seguí. Gloria a Dios. Hasta luego. Nos encontramos en la próxima. ¡Hey! El podcast de Milton Tello.